Buenos días, niños. Hoy vamos a tratar el tema del átomo. Bien, entonces iremos viendo qué cosa es el átomo, haremos una definición. Posteriormente hablaremos de la estructura del átomo, es decir, del núcleo atómico, las reacciones químicas, el número atómico, ¿no? ¿Qué son los isótopos? ¿Qué sucede cuando hablamos de átomos con número atómico bajo? También vamos a hablar de lo que es la nube magnética, partículas subatómicas, protones, neutrones, núcleo atómico y los electrones. Bueno, todo esto trataremos en la siguiente clase. Como dijimos, empezaremos con lo que es la definición de átomo. El átomo, en primer término, tenemos que saber que el átomo es indivisible, no se puede dividir. Al hablar de este término, estamos haciendo referencia ¿a qué? A la unidad más pequeña de la materia. Esta unidad tan pequeña tiene propiedades de un elemento químico. Es decir, que todos los elementos, sean líquidos, gaseosos o plasma, se van a componer de átomos neutros o ionizados. Entonces, ratifiquemos la idea, el átomo es la unidad más pequeña ¿de qué? De la materia. Bien, ahora hablaremos de la estructura del átomo. En primer lugar, como dijimos, el átomo son partículas muy pequeñas, pero no tienen límite, bien definido en su estructura. Es por eso que existen diferentes formas de medir su tamaño de un átomo. Entonces, ¿cuál será la estructura atómica? La estructura atómica podríamos clasificarla en tres partes. Las partículas subatómicas, el núcleo atómico y los electrones. En la imagen estamos viendo un átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno vemos que tiene algunas partículas que son las partículas subatómicas, que son el protón, el neutrón y el electrón. Bien, entonces nos preguntamos, ¿qué es el núcleo atómico? El núcleo atómico central suele ser muy, pero muy denso, como estamos viendo en la imagen, y se constituye por protones, neutrones y electrones, como hemos dicho anteriormente. Estos se mantienen en constante movimiento alrededor del núcleo a distancias significativas. Entonces, este núcleo atómico se puede alterar por algunos procesos energéticos que difieren de las reacciones químicas. En este caso, en esta imagen, estamos apreciando lo que es un núcleo atómico. Este núcleo atómico estamos viendo que está compuesto por neutrones y protones. Ahora, posteriormente, iremos viendo qué es lo que ocurre en el caso de que hablemos de lo que ocurre en el caso de los núcleos inestables. Bien, lo que puede ocurrir en los núcleos inestables es que van a sufrir una desintegración que cambiaría el número de protones, neutrones que emitirán una radiación. Así vemos en la imagen, ¿no? Un núcleo se ha desintegrado y esto a su vez ha ocasionado una radiación que va a emitir una
radiación. ¿Ven? Entonces, la fusión nuclear va a dar por efecto una emisión de radiación. Entonces, nos preguntamos, hace un momento nos dijeron el número atómico. Los átomos de un mismo elemento mantienen los mismos números atómicos. El número atómico siempre va a ser la cantidad de protones que tiene este átomo, ¿no? Es conocido normalmente con la letra Z mayúscula y se le llama número atómico. Entonces, no olvidemos, el número atómico está determinado por el número de protones que tiene un átomo. Entonces, cuando queremos hablar de un elemento químico, que anteriormente ya lo hemos hecho, decimos que un elemento químico tiene un símbolo químico del elemento y tiene un número másico y un número atómico. Este número másico es la suma de los protones más los neutrones. Entonces decimos, el carbono, aquí tenemos un ejemplo, tiene por número atómico 6, es decir, que tiene 6 protones. Entonces, si sumamos la cantidad de protones y número atómico sería 6 más 6, sería 12. Entonces, el número másico del número atómico, perdón, del carbono sería 12. Ahora vamos a hablar de lo que son los isótopos. Los isótopos son los elementos que tienen distinto número de neutrones. Ejemplo, tenemos el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, su número másico en el ejemplo que vemos es 1. Entonces, tenemos que también tiene su número másico 1, es porque tiene un electrón y un protón. Y a la vez tenemos el deuterio, o no, tiene su número másico 2. ¿A qué se refiere esto? Que tiene un protón y un neutrón. Ese es un nuevo electrón. Entonces también existe el triti. Este se va a dar el caso porque tiene un protón, pero se va a dar el caso que en esto tiene 2 neutrones. Entonces, un elemento isótopo es cuando tiene distinto número de neutrones. No nos olvidemos, cuando vemos distinto número de neutrones, estamos hablando de un isótopo. Entonces, ¿qué va a pasar? Sucede cuando hablamos de átomos con número atómico bajo, como por ejemplo el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, ¿no? Es decir, hablamos de núcleos con cantidades distintas de ¿qué? De protones y neutrones, que tienen a designarse en núcleos con proporciones más estables. Entonces nos preguntamos, ¿existirá algo más? Sí, existe la nube electrónica. ¿Qué es la nube electrónica? La nube electrónica también es llamada zona extranuclear porque está fuera del núcleo como estamos viendo. Esta nube electrónica está constituida por electrones, como vamos a ver. Es decir, que esta zona energética del espacio exterior del núcleo en donde se encuentran esas partículas llamadas electrones. Los electrones, recordemos, siempre van a tener carga negativa y van a girar a grandes velocidades. Esto va a hacer que no podamos definir con exactitud su velocidad y su posición.
El volumen de la nube electrónica abarca prácticamente todo el átomo. Entonces es momento de hablar de las partículas subatómicas. Lo que se conoce normalmente como partículas subatómicas se hace referencia ¿a quién? A los protones y a los neutrones, y también van incluidos los electrones. Entonces nos preguntamos, ¿qué son los protones y los neutrones? Los protones y neutrones, en cambio, no serían partículas elementales, sino que constituyen el estado ligado al quarks, U y D. Estos quarks se mantienen unidos mediante ¿qué? Una fuerte fuerza nuclear. Entonces nos preguntamos, ¿qué tiene el núcleo atómico? Dentro de este núcleo atómico, ¿no? Vamos a encontrar protones y neutrones. Estos protones y neutrones se van a ubicar ¿en dónde? En la parte central. Los nucleones, a través de la fuerza nuclear, se van a mantener muy unidos. Esto va a permitir vencer la repulsión eléctrica entre los protones, debido a que la fuerza nuclear es mucho más intensa que la fuerza electromagnética a distancias cortas. En la imagen tenemos ahí un núcleo atómico. Son los protones y los neutrones. Bueno, como hablábamos, tenemos que saber que los nucleones, a través de la fuerza nuclear, se mantienen ¿qué? Se van a mantener unidos, y estos van a permitir vencer la repulsión eléctrica entre ¿quiénes? Entre los protones. ¿Debido a qué? Debido a una fuerza nuclear. Esta fuerza nuclear es mucho más intensa la fuerza electromagnética a distancias cortas. Bien, entonces nos preguntamos, si ya hemos hablado de protones y neutrones y recordamos que los protones son las cargas positivas del átomo y los neutrones no tienen carga porque ayudan a la fuerza del núcleo, entonces, ¿qué son los electrones? Bien, los electrones se caracterizan por ser las partículas más pesadas del átomo y por ello tienen la carga negativa. Se considera a los electrones como una partícula elemental, ya que su magnitud define cómo es la carga eléctrica elemental en un átomo. Entonces, para cerrar, diremos que las partículas subatómicas son tres: los protones, los neutrones y los electrones. Recordemos que el número másico en un elemento químico es la suma de los protones con los neutrones, ¿no? Entonces, recordemos también que el número atómico es caracterizado por la cantidad de protones. Muy bien, chicos. Es un gusto haber estado con ustedes y haber compartido un poco más de lo que es en sí el átomo, sus partes, y espero siempre, como les digo, investiguen día a día para aprender más. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenos días, niños.